Contenido 4.1. Distancia entre puntos sobre un mapa. Vamos a analizar la situación que nos plantea el problema inicial. El problema inicial dice lo siguiente. Ana señala 2 puntos sobre un mapa de San Salvador y mide con una regla la distancia entre esos puntos, ¿verdad? Entre ellos, obteniendo como resultado 6 centímetros. Si el mapa se encuentra a una escala numérica, eso que se escribe allí 1, 2 puntos, 50.000, quiere decir de que está 1 en razón de 50.000. ¿Sí? Eso que está ahí es una proporción, que nos quiere decir que por cada centímetro, sí, que se mide en el mapa, en la vida real, son 50.000 centímetros. ¿Me explico? ¿Sí? Ajá, entonces es como cuando nosotros estábamos analizando las razones en los triángulos. Cuando hacíamos la razón, por decir algo, de A, B, el segmento AB entre el segmento AB en razón de AC, y nos daba, ¿verdad?, un medio, por decirles algo. ¿Qué significaba eso? De que el segmento AB es un medio del segmento AC. Y cuando nos daba entero, por ejemplo, si nos hubiera dado AC entre el segmento AB, si nos hubiera dado 2, ¿verdad? Significa que el segmento AB es el doble de... El segmento AC es el doble de AB. ¿Sí? Eso significa. Y si ustedes se dan cuenta, en la parte derecha, ¿verdad? Ahí está la explicación. Dice, la escala numérica indica que 1 centímetro en el mapa, un centímetro equivale a 50 centímetros en la realidad. Y ustedes observen que los puntos de referencia son, ¿desde dónde? Desde la Universidad de El Salvador, ¿hasta dónde? Hasta el Monumento Divino del Mundo. Entonces, cuando analizamos esos puntos en el mapa, aunque se haya reducido, hay una escala, aunque se haya reducido, siempre guarda una razón de proporcionalidad. Y esto es parecido como cuando estuvimos analizando, no sé si recuerdan, ¿verdad?, las imágenes. ¿Qué medidas deberían de tener los cuadros para que fueran proporcionales? Ajá, exacto, sí, exacto. Así se utilizan los mapas. Bueno, y ahí podríamos sacar un montón de situaciones. Ahí se puede formar un triángulo, y si se dan cuenta, casi que está formado, ¿verdad? Con la 25, ¿verdad? Y con la otra que es la Roosevelt, creo que es la otra calle que pasa ahí. Entonces, es similar. Ahora solo lo que debemos de entender es el concepto de proporción, ¿sí? El concepto de proporción es ese que tenemos ahí. 1 es a, oiga bien cómo se lee, eso que está ahí, 1, 2 puntos, 50.000, significa que 1 es a 50.000, y eso traducido, ¿verdad?, a nuestro lenguaje, es que cada centímetro en el mapa me representa 50.000 centímetros en la vida real, ¿sí? Ahora, otra cosa que debemos de tomar en cuenta y que tenemos que sí darle énfasis es que cuando queramos resolver estos problemas relacionados a este contenido, debemos trabajar en las mismas unidades de medida. ¿Qué son las unidades de medida? Es cómo se miden las longitudes. En este caso estamos midiendo distancia, y las distancias se pueden medir, lo más básico es en centímetros, metros y kilómetros. Y tenemos que recordar lo siguiente, que 1 metro tiene 100 centímetros, ¿ya?
¿Sí? ¿Estamos? Y que un kilómetro, ¿cuántos metros tiene? Un kilómetro tiene 1000 metros. Ajá, 1000 metros. Así es. Entonces, para poder, para poder encontrar, por ejemplo, cuántos centímetros tiene un kilómetro, ¿qué podríamos hacer? Debemos multiplicar, óigame bien, debemos multiplicar, ¿cuántos centímetros creen que puede tener un kilómetro? Un kilómetro tiene 1000 metros. Ajá. Lo que debemos de hacer es lo siguiente, vean, 100 por 1000, ¿cuánto da? Sí, 100 por, no, 100 por 1000, ¿cuánto da? 100.000. ¿Y por qué 100.000? ¿Por qué? ¿Y por qué les digo cuánto da 100 por 1000? Vayan, vean, un metro tiene 100 centímetros y un kilómetro tiene 1000 metros. Entonces multiplico 100 por 1000 y me va a dar 100.000. Entonces, ¿cuántos centímetros tiene un kilómetro? Tiene 100.000. Vean, vean. Sí, tiene 100.000. Observen, observen. Por cada metro hay 100 centímetros y un kilómetro tiene 1000 metros. ¿Cómo puedo determinar cuántos centímetros tiene un kilómetro? 100 por 1000. 100.000. ¿Sí? Lo repito, un metro tiene 100 centímetros y un kilómetro tiene 1000 metros. Multiplico 100 por 1000 y ya me da 100.000 centímetros. Ajá, ok. Vaya, entonces, y tiene sentido, ¿verdad? 100 por 1000, 100 veces 1000 es 100.000. Ok, entonces, bajo esas condiciones, siempre tenemos que tener cuidado en eso, de que estemos trabajando en qué, en las mismas unidades de medida. Si yo quiero saber, quiero hacerles esta pregunta, si yo quiero saber cuántos centímetros hay en 3 kilómetros, ¿qué debo de hacer? ¿Qué de 3? Porque son 3 kilómetros, dije, ¿verdad? Ajá, ¿por cuántos? ¿Cuántos centímetros tiene un kilómetro? ¿Cuántos dijimos? 100.000. Ajá, entonces para saber cuántos centímetros hay en 3 kilómetros, tengo que multiplicar 3 por 100.000. Ajá, eso significa que en 300.000. Exacto. ¿Cuántos kilómetros, perdón, cuántos centímetros hay en 7 kilómetros? Sabemos que no, en 7 kilómetros, ¿cuántos centímetros? Si sabemos que en un kilómetro hay 100.000 centímetros, 700.000, 700.000, vale. Vale, esto es como parte introductoria, ¿sí? Para que lo tengamos muy en cuenta, ¿ok? No, 700.000. Recordad que por cada kilómetro hay 100.000 centímetros. Si tengo 7 kilómetros, 7 por 100.000 son 700.000. ¿Ok? Roberto, ¿estamos de acuerdo? Excelente. ¿Has entendido? ¿Sí? Vaya, vaya, muy bien. Bueno, ahora vamos a proceder a darle solución al problema inicial. Bueno, me dicen, ¿verdad? Si todo se ve muy bien. Vale. Ok. Ay, Catherine se va a conectar. Buenos días, Catherine. Buenos días, Catherine. Puedes activar el micrófono para escucharte.
Bueno, Catherine, si me escuchas, quiero darte la bienvenida. La felicito por haberse conectado. De esta forma, creo que si le preguntas a tus compañeros, es más fácil entender las clases y por ende, de verdad, doy algunas indicaciones para resolver los ejercicios que están propuestos de resolver en el libro de texto. Entonces, te agradezco, ¿verdad?, que te hayas conectado. Así que vamos a hacer un buen equipo, creo, de aquí en adelante. Y Roberto también, que se agregó esta semana. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a pasar a la solución del problema inicial. Comenzamos. La distancia entre dos puntos marcados en un mapa es 6 centímetros. Y ya sabemos que la escala se encuentra de la siguiente forma. 1 es a 50.000, lo que significa que 1 centímetro en la vida real me representa 50.000 centímetros. Y ahora pueden decir ustedes, ¿por qué se hace esto? Pues que un mapa hay que hacerlo de manera proporcional y no podemos tener, ¿verdad? Por ejemplo, un mapa de 1 kilómetro no nos funciona. Entonces, por eso es que se tiene que construir a escala. O sea, para ver un mapa de 1 kilómetro tendríamos que ubicarnos a una gran distancia y tendríamos que verlo con un telescopio. Entonces no nos funciona. Por eso es que se hace la construcción de los mapas a escala. Bueno, ahora vamos a ver qué nos preguntan en el problema inicial. Dice, ¿cuál es la distancia entre los puntos? Lo que nos pregunta, ¿verdad?, es la distancia real. ¿Sí? Eso es lo que nos están preguntando. ¿Cuál es la distancia real? Entonces, haremos lo siguiente. Como estamos hablando de la distancia real, tenemos que definir una variable porque no la conocemos. Y decimos, sea x la distancia real entre los dos puntos. Bueno, como x es la distancia real entre los dos puntos, hacemos lo siguiente. ¿Qué información tenemos? Al medir en el mapa, vemos que hay 6 centímetros. Entonces, 6 centímetros va a ser proporcional a la distancia real. ¿Estamos? Y ya tenemos que 1 centímetro nos representa 50.000 centímetros en la realidad. ¿Cómo se forman las proporciones? Bueno, ya sabemos que el primer elemento, no sé si recuerdan, se llama antecedente y el otro se llama consecuente. Y vean lo siguiente, ¿sí? Que 6, ¿qué me representa? Me representa los centímetros, ¿sí? Y x, ¿qué me representa? La distancia real, ¿ya? Y acá, ¿qué me representa? 1 me representa 1 centímetro. Pero los 50.000 en realidad me está representando la distancia real. Entonces, al primer elemento se le llama antecedente, al segundo se le llama consecuente. Son conceptos de proporcionalidad. Entonces, cuando tenemos proporciones de esta forma, las podemos transformar a una fracción, a una razón, ¿sí? Por eso le llamamos razón de proporcionalidad. Y se hace lo siguiente. Voy a pasar al otro lado. Como 6 es ax, colocamos 6 sobre x. Y como queremos encontrar la distancia, ¿verdad?, real, lo vamos a igualar a esta proporción, que va a ser
Ajá. 1 sobre 50.000. Y luego procedemos a resolverlo, que van a ser simples operaciones. Bueno, para resolver este tipo de, en realidad es una ecuación, ¿verdad? Para resolver este tipo de ecuaciones que se hace, nos fijamos en el primer denominador de la fracción que se encuentra en el miembro izquierdo. Y como está dividiendo, la transponemos el denominador y va a pasar a ser lo contrario. ¿Cuál es la operación contraria de la división? Es la multiplicación. Entonces se transpone a multiplicar. De igual forma, vamos a hacer con 50.000. Como este es el denominador del miembro, de la fracción que está en el miembro derecho, lo vamos a transponer ese denominador y va a ser la operación contraria. Como está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces hacemos eso. 50.000 va a pasar a multiplicar. ¿A quién? Al numerador, ¿verdad? Ajá, y se va a multiplicar por 6. Y esto va a ser igual, solo es el exacto. Y luego x, ajá, 300.000, así es. Y luego x va a multiplicar a 1, ¿sí? X por 1, ¿verdad? Que me va a dar x. ¿Sí? X multiplica el numerador de la fracción que está en el miembro derecho. Vale. Entonces, exactamente como dijo José, como es una multiplicación donde solo tenemos un número diferente de 0, los demás son ceros, y estamos multiplicando por un número que no lleva 0, entonces se multiplica 6 por 5, que es 30, ¿sí? 6 por 5 es 30, y luego solo agrego los ceros que me restan, que sería, por eso lo voy a hacer con otro color, para que vean cuántos ceros son 4, ¿sí? Y eso va a ser igual a x, ¿ya? Entonces aquí voy a colocar antes de los 3 puntos, coma, que me dice que la distancia real va a ser 300.000. ¿Por qué la distancia real va a ser 300.000? Ajá, 300.000. ¿Qué va a ser? 300.000 centímetros, porque estamos, ajá, que son 3 kilómetros en la vida real. Bueno, entonces, ¿por qué x es la distancia? Porque la definimos, la distancia real entre los dos puntos es 300.000 centímetros. Ahora, esa escala yo la puedo transformar a kilómetros. ¿Cómo lo voy a hacer? Se recuerdan que para pasar de kilómetros a centímetros, ¿qué debo de hacer? Recordemos que en un metro hay 100 centímetros. Ya tengo 100. Lo voy a hacer acá aparte. ¿Sí? Vaya, un metro tiene 100 centímetros. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar con un kilómetro? 1000 metros. Entonces, como ya sabemos que un metro tiene 100 centímetros y un kilómetro tiene 1000 metros, entonces para saber cuántos centímetros va a tener un kilómetro, multiplico. Ah, sí, es cierto. Gracias. Entonces lo que hacemos es multiplicar 100 por 1000. Entonces vamos a ver que un kilómetro equivale a 100.000 centímetros. ¿Sí? Entonces, como estuvimos analizando, ¿verdad? Para pasar de kilómetros a centímetros, ¿qué hacíamos? Multiplicábamos por 100. Y si queremos pasar de centímetros a kilómetros, ¿qué debemos de hacer? Oigan, si queremos pasar de kilómetros a centímetros, ¿qué hacemos? Multiplicamos por 100.000. ¿Qué debo de hacer para pasar de centímetros a kilómetros? Que es lo contrario. Ahora quiero pasar de centímetros a kilómetros. ¿Qué debo de hacer? Si para pasar de kilómetros a centímetros multiplico, ¿qué debo de hacer para pasar de centímetros a kilómetros?
Dividir. Ajá, y vamos a dividir por 100.000. Entonces ahora los 300.000 centímetros que nos dieron, para pasarlo a kilómetros, divido. ¿Entre cuánto? Entre 100.000. Ajá, y las divisiones de este tipo, como solo tenemos acá un número, ajá, se eliminan ceros con ceros. Se hacen 1. Solo nos queda 1, 3 entre 1 y es 3. Entonces la distancia real va a ser 3 kilómetros. ¿Sí? Y podemos dar la respuesta, ¿ya? Y podemos decir, por lo tanto, la distancia real, que es de la Universidad de Salvador, El Salvador del mundo. La distancia real es 3 kilómetros. ¿Estamos? ¿Se comprendió el contenido, chicos? ¿Sí? Vaya, sí. Lo he tratado de hacer de la manera más explícita posible. Si quieren tomar captura, lo hacen en este momento. Vaya. A saber qué pasa, quizás no le funciona el micrófono. Vaya, ¿ya estuvo? Sí, vaya, excelente. Ahora pasemos a analizar cómo sería el ejercicio para ver, a ver, quiero que me den una idea, a ver cómo saldría. Se ve la cámara, se ve la pantalla siempre, ¿verdad? Vaya. Vaya. Vaya, ya todos nos ubicamos en el ejercicio del lapicito, el primero. Dice, es una pregunta. ¿A qué escala se encuentra elaborado el siguiente mapa de El Salvador? Si la distancia real entre Santa Ana y San Salvador es 48 kilómetros y el segmento trazado sobre el mapa mide 1.5 centímetros. ¿Qué es lo primero que debo de hacer para saber cuál es la escala real? Vale, recuerden que ¿qué significa la escala? Para saber la escala. Es la reducción del mapa, la hemos hecho a centímetros, ¿verdad? Pero un centímetro me representa una distancia real. ¿Sí? En el mapa, por ejemplo, anteriormente, un centímetro, ¿cuánto me representaba en la vida real? 50.000 centímetros. Ah, pues eso queremos encontrar ahora. ¿Cuánto me representa un centímetro de ese mapa en la vida real? Con la información de que la distancia desde San Salvador hasta Santa Ana es de 48 kilómetros y que se ha medido ahí, ¿verdad? En el mapa, esa distancia y es 1.5 centímetros. ¿Qué debo de hacer primero? Vean abajo está una sugerencia que es bien importante. Siempre tenemos que ser observadores y leer. Ambas medidas deben estar en el mismo sistema de unidades. Y si se fijan, nos dan dos sistemas diferentes. Nos han dado kilómetros y nos han dado centímetros. Entonces, ¿qué debo de hacer? Lo primero que deben de hacer es pasar los kilómetros a centímetros. ¿Cómo lo van a hacer? Por 100.000, ¿verdad? 4.800.000.
centímetro. Vaya, ¿y eso qué tengo que hacer después para saber cuánto me representa un centímetro en la vida real? Si en el mapa trazado ahí entre esos dos puntos la distancia es 1.5. Ajá, no, tengo que hacer lo siguiente, dividir a los 4.800.000 entre 1.5. Eso, entre 1.5. Lo divido y veo cuánto me da. ¿Cómo? ¿El qué? Está en decimal, 1.5. No, pues se puede porque es un decimal. Se puede pasar a fracción, que sería 3 medios. Ajá, pero no. Dividen 4.800.000 entre 1.5 y ahí les va a dar cuánto representa un centímetro en la vida real. El resultado que les dé, eso va a ser lo que representa un centímetro en la realidad según ese mapa. Según ese mapa. ¿Estamos? ¿Se comprende? Sí. Bueno, entonces, por mi parte, esto sería todo. Resuelven también los ejercicios que están en el cuaderno de ejercicios. Espero les haya sido de mucha utilidad. Ya se fijaron que no está muy difícil, ¿verdad? Solo es de usar siempre, ¿verdad? El sentido común y lo que ustedes pues tienen, que es la lógica, y aplicarlo, ¿verdad? En la matemática, que se convierte en lógica matemática. Así que los animo a siempre ser muy, muy analíticos y críticos y a pensar siempre. Ok, estimular, ¿verdad? Las neuronas. Bueno, pasen feliz día, me despido de cada uno de ustedes. Ok, igualmente, feliz fin de semana, nos vemos hasta el día lunes a la misma hora, a las 8:30. ¿Sí? Si hay algún cambio, yo lo aviso entre semana, entre el fin de semana, perdón. Bueno, Roberto, cuídate, feliz día. Ok, feliz día, Catherine, Leiva, José, cuídate. Catherine Ayala, mucho gusto y gracias por conectarse. Feliz día, cuídese. Bueno, adiós.